Entonces, tras la discusión del video, vamos a ver que el origen de la ruptura, ¿sí? La historia va a separar al artesano y al artista. A lo largo de la historia vamos a encontrar momentos en que estos se unen, se separan y se mezclan y se vuelven a separar y terminan siendo una discusión. Vamos a ver cómo esto a lo largo de la historia ha venido evolucionando, lo que es arte y lo que es artesanía. Lo que es arte, pues es la idea de lo que se combina en un horizonte histórico que trasciende durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? Y es algo que ya vimos que va más allá de una simple creación. En los inicios el artista no existía en la antigüedad y el artesano era una figura importante, ¿sí? Además, el concepto de arte era muchísimo más amplio, ¿sí? Para lo que los griegos existía el arte del arquitecto, del escultor, eh, del geómetra, del retórico, y habían muchas artes que estaban incluidas dentro de ese concepto, ¿sí? Ellos hicieron posterior una distinción entre artes liberales y artes vulgares o serviles. Las liberales eran aquellas asociadas a los trabajos intelectuales. Vamos a ir subrayando para hacer ver esas diferencias. Al trabajo intelectual. Por ende, estaban reservadas a las personas cultas, es decir, a las personas educadas, mientras que las artes vulgares estaban unidas o asociadas al trabajo manual y remunerado. ¿Bien? Y esta visión no era tan rígida, porque también contemplaban las artes mixtas. Entonces era un poquito de admirar lo que estaba pasando, lo que estaban produciendo en ese momento. Posteriormente, en el siglo XII, ya este señor, ¿sí? Propone mover eso y convierte las artes serviles en artes menos importantes o peyorativas, ¿sí? Y las pasa a ser llamadas artes mecánicas. Un término, como dice aquí, amable y que seguía reflejando el carácter manual de dichas artes, ¿sí? Pero nos vamos a quedar con esta parte, con la parte de carácter manual. Ya más adelante, en la Edad Media, se llegó a reconocer 7 artes liberales. Por excelencia, estaban estas, miren. Actualmente, estas nosotros las consideramos como ciencias. Frente a esta propuesta también se desarrollaron 7 artes mecánicas, aunque ni la pintura ni la escultura habían sido incluidas en esta selección de criterios. Esto sigue evolucionando y en la ruptura del siglo XVII, la edición de artista artesano se vuelve un poco más honda y aquí hay un detalle. Ya vamos a tener ciencias de por medio, ¿sí? Y acuérdense que la ilustración fue una ruptura histórica donde, donde el pensamiento del hombre se amplía, crece, ¿sí? Se vuelve más no es que sea más grande, sino más amplio en el sentido que trata de comprobar todo aquello que se dice, ¿sí? Esa es parte de la ilustración y el auge que se tuvo en este momento. Aquí vamos a tener que durante este periodo pues hay una fusión de distintas áreas del conocimiento y empieza a fragmentarse el pensamiento para pasar como a un pensamiento un poco más moderno, por decirlo, para la época. Entonces va a surgir el concepto de bellas artes. ¿Sí? Esto alrededor de 1740, donde se define un primer grupo, donde está la poesía, la pintura, la escultura, la arquitectura y la música. En este grupo a veces se admitían
otros como la danza, la retórica y la jardinería, dependiendo qué se fuera a presentar, dónde se fuera a presentar, qué estaban presentando, entraban o no entraban, o dependiendo del criterio que en el momento el escritor o el crítico le hacía para lo que se necesitaba, ¿sí? Se distinguía de los oficios. Las bellas artes siempre se distinguieron de los oficios, en que una de las características que utilizaban para esta distinción era que imitaban la naturaleza bella, la naturaleza bella. La imitación por sí misma no era suficiente, pues los oficios también podían imitar la naturaleza. Entonces se volvía a dar esa nueva discusión, ¿sí? Entonces se decía que en las bellas artes se empleaba el genio y la imaginación, ¿sí? Se planteaba que la obra de arte era esencialmente inútil y en algunos casos este criterio era discutible y dicha inutilidad permitía la contemplación estética, mientras las otras pues hacían cosas que servían y esa era la diferencia, ¿sí? Entonces la obra de arte ofrece placer estético, provoca emociones, está hecha para ser gozada, para que se dé el deleite. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero en la clase de sociología miramos esta parte del goce y del deleite. Lo importante que es para las artes contar con ese detalle. Ahora, ¿cómo eran o qué eran los oficios? ¿Sí? Básicamente útiles. ¿Sí? Hacían y elaboraban cosas útiles. Podían tener cierto grado de estética, pero sobre todo tenían una condición de artefacto útil que eclipsaba, opacaba o desechaba la idea de ser estético, de ser bonito, de tener un gozo, un deleite, porque tenían más que todo una utilidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Gracias. Luego vamos a tener en el desarrollo de la historia la revolución industrial, ¿sí? Y esto marcó la vida del ser humano a gran escala, o sea, cambió la estructura social de la humanidad, ¿sí? Acuérdense que aquí se desestructuró la idea del artesano, ¿sí? Eh, y se cambió mucho de ese contexto por máquinas, ¿ya? Entonces fue una decadencia para este grupo social, ¿sí? Porque este ya no podía controlar lo que se fabricaba, valga la redundancia, en las fábricas, ¿sí? Por ejemplo, la parte de los textiles quedó prácticamente anulada por la maquinita esta de hacer textiles. La producción industrial iba a ser mucho más rápida, mucho más barata que la producción artesanal. Entonces, muchos talleres desaparecieron, ¿sí? Y entonces, muchos que se recuerdan de los maestros artesanos, el tiempo que les llevaba llegar a ser a maestros artesanos o que les lleva a ser maestros artesanos, estos terminaron como operarios en fábricas. Entonces, este proceso de la revolución industrial fue una ruptura en ese tipo de oficio, de modo de vida. Entonces, ahí el artesano se vio obligado a evolucionar también, porque ya no podía eh, la máquina le estaba haciendo competencia y una competencia dura, ¿sí? Porque era más rápida que él, era más barata, ¿ya? Entonces, hubo oficios o artesanías que fueron desapareciendo, como los zapatos, como la parte textil. Hay una historia que se cuenta, que la cuenta Galeano, sobre la historia del gaucho, ¿verdad? Cómo el gaucho hacía botas
y las vendían pues a un precio que es significativo según el tiempo que le llevaba a hacer las botas, ¿no? Entonces viene un inglés, compra un par de botas, se las lleva a Europa, las hace más en masa y por ende más baratas, regresa a Argentina y las vende a la mitad de lo que las vendía el gaucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya no le compran al gaucho y el gaucho se queda sin trabajo, con deudas y se tiene que reinventar, ¿ya? Entonces, la revolución industrial fue un golpe duro para los artesanos, sobre todo, ¿sí? Porque los productos útiles que hacían, pues nada, salieron prácticamente de sus manos para convertirse en un mercado. Más adelante se va a dar una fusión, ¿sí? Que es el intento de que un producto industrial útil se vuelva bello y relativamente barato y de calidad. Lo interesante de esta filosofía es permitir que supera dialécticamente la contradicción entre el artesano y la industria, creando un nuevo tipo de industria o de objeto que presenta calidades de ambas formas. Y aquí surge lo que vamos a llamar diseño industrial. El artesano se reinventa y utiliza lo que va a tener a mano, ¿sí? Entonces podemos tener mezclas de este tipo de objetos, ¿sí? Actualmente, pues se materializa la aparición de varias tiendas que ofrecen una mezcla de arte, artesanía y manualidad, que tiene también que ver con una parte del diseño. Paralelamente a las galerías de artes tradicionales, estas tiendas ofrecen objetos artísticos y artesanales, ¿sí? La distinción a veces se vuelve imperceptible a un mercado de clase media que busca objetos estéticos, utilitarios o no, para decorar su hogar, y era parte de la distinción que podíamos ver a la hora de visitar los links, las páginas que los mandé a visitar el día de ayer. Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación en relación a cómo actualmente vamos a ver este tema relacionado con las páginas que visitaron el día de ayer. A ver, ¿quién me puede comentar? Yo le comento algo. A ver, coménteme algo. Con respecto a los documentos de ayer, bueno, una cuestión así pequeña, Ujú. que pude observar, digamos, como los intereses, en cierto punto, de, del artículo de la prensa y el artículo de las galerías de arte. Tenían como tenían fines diferentes, porque por ejemplo, en la cuestión de las galerías de arte era con el objetivo, según percibí yo, de que la Mara entrara a estas cuestiones virtuales y que pudiera ver en estas galerías. O sea, su objetivo era dar a conocer arte por medio de estos espacios virtuales. En cambio, en el artículo, más que todo hablaba sobre la comercialización de la artesanía. O sea, se miraba la artesanía como algo comercial, obviamente, ¿verdad? Pero mientras en el otro era como con un fin más, ¿cómo se podría decir? Les interesaba más que pudieran apreciar el arte. No hablaban de precios, no hablaban de nada económico. Ellos eran así como que, miren, aquí hay 10 galerías, que no sé qué. Mientras que el artículo solo le daba énfasis como que a la posible comercialización de las artesanías en el extranjero. Eso me pareció algo así como un poco conflictivo en mí, porque decía yo, ¿cómo vamos a verla? O sea, se le da un cierto interés, digamos, a las cosas, pero no como las deberíamos de dar. Mi punto de vista nada más. Ok, muy bien, gracias, Arondo. A ver, ¿quién más me comparte?
pareció como bueno y malo el hecho de que todo fuera digital, porque pues me parece un poco triste porque gracias a todo esto que está sucediendo, no se pueda tener como el contacto con el arte mismo, ¿verdad? Esto en cuanto a las galerías en línea. Y a pesar de que pues en algunas galerías la calidad de la fotografía y del tour que daban virtual era bastante bueno, con bastante buena calidad, pero de todas maneras siento yo que no se aprecia de la misma manera. Eso nada más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Yo lo que observé dentro de las similitudes, sobre todo de ambas páginas, eran estas pequeñas como esencias fundamentalistas o elitistas de qué es el arte y qué era una artesanía que se podía lanzar a un mercado nuevo, ¿va? Que es como toda esta red virtual y cómo comercializar estas artesanías en como casi que a domicilio, ¿verdad? Entonces, ambas se prestaban como a estos procesos de globalización que han ayudado, digamos, a darse a conocer, a los procesos igual de, no solo de darse a conocer, sino de encontrar nuevas técnicas, investigar nuevas cosas e ir transformándose, que es parte de las similitudes que encontré en el arte, tanto en el arte de las galerías, que cada artista está sujeto a procesos de transformación y la mercadería, o sea, la artesanía, perdón. Eso fue lo que yo encontré y de las diferencias, bueno, primero, no sé, Agexport en Guatemala, sinceramente, es un agente político muy fuerte en realidad y en las galerías yo creo que si están sujetas a un proceso de globalización también están sujetas a una inversión porque de las que estaban ahí primero sus sedes son sumamente prestigiosas, las sedes físicas y es casi imposible no pensar que no las están vendiendo y que las estén vendiendo a un buen precio y que la galería se esté quedando con un 40% del valor al que se vende. Entonces, pues eso fue lo que me pareció interesante. Bien, gracias, Natalia. A ver, ¿alguien más? Bueno, entonces, ya que están tímidos, chicos, voy a pasarme a la RAD y les voy a comentar. Necesita tarea, ¿sí? Que es la comparación entre el artista y el artesano. Como han estado omitiendo convenientemente algunas tareas, entonces las tareas ahora tienen candado. Si no hacen una tarea anterior, no tienen derecho a hacer la tarea siguiente. Esta tarea del día de hoy, ¿sí? Está amarrada a la tarea del cuéntame tu experiencia de hacer el tapete. Entonces, si ustedes no responden o no hacen esta, no pueden hacer la siguiente. De todos modos, tiene lógica que esté amarrado, porque aquí yo les pido una foto del tapetito que hicieron. Entonces, necesito que suban que hagan un documento en Word y luego lo impriman en PDF para poder hacer esta tarea. Entonces, al entrar a la tarea, pues ustedes van a ver que es una comparación o más que todo es el desarrollo del pensamiento crítico, ¿sí? Yo puedo explicar y darles a ustedes los conceptos, pero la idea es que ustedes también crezcan, aprendan, reflexionen, critiquen,
pregunten, duden, aporten, ¿sí? Esa es la idea del proceso de aprendizaje, porque no todo lo que yo digo es cierto, ni todo lo que yo digo es verdad, ni todo lo que yo digo es, o sea, no es la última palabra ya, a eso me quiero referir. Verdad sí es porque siempre compruebo de darles buena información, pero no es lo único que existe, no es el único pensamiento, no es la única crítica, y tenemos que aprender a desarrollar esa parte, ¿sí? No sé si hay alguna duda, algún comentario más. Bueno, de aquí en adelante van a tener amarradas las tareas. Si no hacen la anterior, no pueden hacer la siguiente. Vamos a empezar a restringir porque, pues no me funcionó tener cierta holgura con ese tipo de restricciones. Es en la tarea del día de hoy, y Stephanie, sí. Ahí es donde tienen que subir el documento. Deme un segundo y ahorita se la voy a enseñar, ¿sí? Solo está terminando de subir el último ajuste. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no lo hay, el día de mañana vamos a trabajar en grupos. ¿Se recuerdan de los grupos que teníamos hechos desde la clase pasada que trabajamos en grupo? Entonces, les aviso nada más que la clase de mañana va a ser un trabajo en grupo para que puedan estar listos, ponerse de acuerdo de una vez en relación a comunicación, ¿verdad? Yo mañana les doy las instrucciones para poder hacer el trabajo de mañana. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Si no lo hay, les dejo el resto de la clase